Hace 42 años atrás, el 10 de septiembre de 1981, en la provincia de Corrientes, nació una niña que con el correr del tiempo se dio cuenta que no se consideraba o que no sentía satisfecha con el sexo que le habían asignado al momento de nacer. Durante todo su nivel primario, secundario e incluso terciario, en donde estudió el profesorado de educación física, tuvo que aparentar ser una persona que no era, una persona que no se sentía satisfecha con su sexo, con el género el cual le habían asignado al momento de nacer. Decidió hacerse una transición de género y fue la primera persona que se animó en la provincia de Corrientes a hacerse una cirugía de esa magnitud. De ese modo, contribuyó a que muchas más personas siguieran ese camino en el cual se sientan visibilizados y no esperen que la sociedad los acepte, sino que únicamente que ellos acepten y que sepan que tienen los mismos derechos que los demás. A continuación, te contamos la historia de Dylan Cardoso, el actual presidente de la Fundación Corrientes Diversa, que ayuda a muchas más personas a poder sentirse visibilizados y a perseguir sus sueños. Bueno, mi nombre es Dylan Elías Cardoso. Actualmente soy coordinador de los deportes LGBT, soy un hombre trans, he militado en ATA, que es una asociación de travestis, transexuales y transgénero de la Argentina, en la Federación LGBT. Soy profesor universitario y militante y activista, y actualmente soy presidente de la Fundación Corrientes Diversa, que es la primera fundación LGBT de Corrientes. En realidad lo impulsa la comunidad LGBT, porque desde ahí sale la demanda y la necesidad de tener una organización civil para impulsar todos los derechos que todavía faltan. Generalmente nosotros dentro del círculo familiar, que es la primera contención social que tenemos, que es la familia, en mi caso yo siempre tuve mucho apoyo, y cuando yo reconozco mi identidad, que es distinta al género con el que nací, a los 3 años, 4 años, al cumplir los 5 años y al pasar por la primera instancia del sistema educativo, que es el nivel inicial o el jardín de infantes, ahí es donde yo me doy cuenta de que realmente tengo otra identidad y no la que me habían asignado al momento del nacimiento. Entonces en el jardín es donde yo me doy cuenta de que estoy me ubican en un sector donde yo no me sentía cómodo, y en ese momento, también mi familia se da cuenta, porque las maestras jardineras le llaman a mi mamá y les dicen que yo tengo conductas que no tienen que ver con una nena, y que yo me relaciono mucho con los varones, y que todos los juegos que eran de varones, y que yo no entendía qué pasaba. Por supuesto que mi familia tampoco lo entendía mucho, porque mis padres son, mi papá ya falleció, pero en el caso de mi mamá, que viene con otra construcción, con otro tipo de educación, así que tampoco no era que entendían nada. Por eso mi familia siempre me aceptó y me dio las libertades para que yo pueda seguir desarrollándome, ¿sí? Y mi identidad también. Pero aún así, por supuesto que tenían dudas de qué es lo que estaba pasando. Entonces, por supuesto que pasé por psicólogos, por distintos médicos, por distintos estudios, de salud, para ver qué era lo que estaba pasando, En la primaria fue algo más llevadero, porque es más mixto, y las clases de educación física, por ejemplo, se disfrutan de igual manera. Las clases son mixtas, dentro del aula también. El drama fue en el secundario, porque ahí es donde una mujer empieza a tener otros procesos, la menstruación, que te crecen los pechos. En ese momento no había ningún tipo de información, así que eso fue como una crisis para mi identidad, porque me estaban ocurriendo sucesos que yo no esperaba para un varón, porque siempre en mi mente de varón, Y así, aparte en la secundaria es donde te dividen para practicar los deportes entre mujeres y varones, y ahí empiezan, ¿no es cierto?, también un montón de los sentimientos, de quién te gusta, y un montón de cosas que yo tenía que resolverlas, y que también en ese momento mi identidad también se vio flaqueada, porque, una cosa era lo que esperaba la sociedad de mí, otra cosa era lo que esperaban mis padres, la escuela, y otra cosa era lo que yo sentía. Y por supuesto que pasé por un montón de crisis, Cuando pasé al nivel terciario, que sería el profesorado de educación física, ahí como que ya habían un poco más de avance, porque ya habían pasado bastantes años. Fue alrededor del 2001, 2002. Yo tenía más o menos 21, 22 años. Y en ese momento yo me encontré con un contexto educativo un poco más abierto, pero aún así bien marcado entre lo femenino y lo masculino. Entonces en ese momento, como no había tanta información sobre la identidad de género de las personas, lo que más información había era sobre las orientaciones sexuales, Sabían que existían, aparte de la heterosexualidad, sabían que habían
mujeres lesbianas y varones gays, digamos, ¿sí? Eso era lo que en ese momento más se escuchaba. Pero todavía en ese tiempo seguía siendo una burla y en ese momento yo me relacionaba para ponerle un nombre a lo que yo sentía. Y bueno, yo decía, bueno, yo soy una persona lesbiana, digamos. Mi pasaje por el instituto, digamos, fue medianamente tranquilo, pero por esta cuestión, porque nosotros vivíamos desde atrás de una imagen, digamos, ¿no? Hablando abiertamente. Porque si no, podría representar una amenaza, digamos, de profesores o profesoras o en las calificaciones. Entonces, como que si estábamos como agazapados ahí estudiando sin las libertades, digamos, que hoy existen a partir de las leyes. A partir de eso, bueno, cuando yo me recibo, me voy a un pueblo y ahí empiezo a trabajar, digamos. Primero fue porque, bueno, quería trabajar, pero también otra de las razones era porque entonces nadie iba a querer interferir en mis procesos de cambio que yo ya iba a buscar. Porque por ahí, estando cerca de mi familia siempre me aceptó, pero cuando yo le hablaba de que yo quería operarme, quería cambiarme el DNI, ellos no entendían nada, en ese momento no había ley, entonces se oprimían a eso, digamos. ¿Por qué no querían que pase por ninguna intervención quirúrgica? Bueno, por el miedo a que me pueda pasar algo más, digamos. Entonces yo me fui a un pueblo y ahí construí mi identidad. En el pueblo me fui en el 2009, en el 2010 sale la ley de matrimonio igualitario, que esa fue la puerta a los demás derechos también. De hecho es la primera en América Latina, digamos. En el 2012 sale la ley de identidad de género, donde decía, ¿no?, que nos podíamos cambiar el DNI, podíamos acceder a las operaciones, las intervenciones quirúrgicas sin orden judicial, porque si bien en Argentina, muchísimos años atrás, la gente se operaba, pero tenía que pasar por procesos legales, digamos, sentarse al frente de un juez y decirle por qué se quería operar, y bueno, y eso después tenía un fallo, ¿no?, que podía ser a favor o en contra. Y a partir de la ley, bueno, esto cambia y se revierte, entonces solamente con presentarte en alguna clínica, vos podías, digamos, decir, bueno, yo me siento varón y quiero hacer, por ejemplo, en mi caso, la masculinización de tórax. Entonces ahí se empezó a hablar sobre la identidad de cuando uno nace con un género y se autopercibe con otro y bueno, y a partir de esto, ¿no es cierto?, la posibilidad de rectificar la partida de nacimiento, tener tu propio DNI, acceder al sistema de salud para transicionar y demás. Y bueno, y hablar también del trato digno de la ley, ¿no es cierto? Eso como punto más importante de la ley de identidad de género. ¿Qué pasaba? Salió la ley, pero los profesionales no estaban todos capacitados, entonces había muy poquitos. Entonces empiezo a averiguar por internet, que en ese tiempo ya había internet, ya había computadora y demás, empiezo a averiguar y habían 2 especialistas reconocidos en La Plata. Entonces, como yo estaba trabajando en el pueblo, bueno, de docente ya, en blanco y lo demás, entonces saco un préstamo y ahí es donde yo decido viajar, digamos, a La Plata a hacerme la operación. En ese tiempo los obstáculos fueron, bueno, muy poca información sobre la salud, muy pocos varones se habían operado. Si bien por el hospital público se operaron bastante, pero no quedaban bien estéticamente, digamos, ¿sí? Porque por ahí los médicos pensaban que era solamente quitar las mamas, digamos, ¿sí? Y entonces era como una operación, como un cáncer de mama, que te cortan y te dejan no tan estéticamente. Y por ahí entonces, y era hablar más como nadie me dijo cómo me iba a quedar, nadie me dijo si me podía ir bien, si me podía ir mal. Resulta que tengo una infección a la semana que me opero y se me abren todos los puntos, y lo que yo pensaba quedarme 7 días en Buenos Aires, me tuve que quedar 3 meses porque me agarró una infección muy grande que casi pierdo la vida, digamos. Obviamente que entré en depresión y un montón de cosas, porque ahí es donde te entran las dudas de si realmente hice bien o mal, mira lo que me podía pasar, y bueno, y sobre todo tu familia, ¿no?, que es la que más sufre también porque ve todo lo que estás haciendo para llegar a ser vos, digamos. Pero bueno, para llegar a ese proceso también pasaron un montón de cosas, digamos. O sea, si bien la parte feliz es, bueno, empezar a verme con el pecho plano, cuando me empezó a crecer la barba, cuando vi que se me empezó a poner la voz un poco más gruesa. En un principio yo quería tener la voz gruesa y reforzaba la voz pensando que la voz gruesa sí o sí representa a un varón. Cuando yo me deconstruyo y veo que realmente hay un montón de varones que tienen la voz fina, entonces me relajo y digo, no, listo, esta es mi voz y hablo como pueda y listo. Pero eso son todo, digamos, a través de los procesos, ¿no?
En el 2014 hice mi cambio de DNI y en el 2015 fueron que pasaron este suceso, digamos, de violencia que me hizo volver otra vez a la capital y volver a estudiar. En Corrientes tuve la posibilidad de estudiar el profesorado universitario. Ahí ya con otra transición, con otra imagen y por supuesto que estudié de otra manera, digamos, porque por fin me veía como yo quería. Cuando estudié el profesorado universitario me sentí yo y estudié de otra forma, digamos, me sentaba, me iba al baño, porque son todas cuestiones que uno cuando no puede expresar su identidad, no puede vivir libremente, todas esas cuestiones afectan después a tu carrera, o sea que tenés que hacer un doble esfuerzo, digamos, ¿sí? Porque tenés que estar fingiendo una identidad, una forma de ser para sostener ese nivel educativo, pero es muy distinto cuando vos estás en un nivel educativo donde vos podés expresar todo, tus sentimientos, tus emociones. Y cuando te hablaba de que la identidad se va construyendo, es porque nosotros los varones trans muchas veces, para que nos reconozcan como varones, replicamos un montón de conductas que no están buenas, como el machismo y el patriarcado. Tuvimos que representar eso para que nos acepten como varones, digamos, ¿sí? Volviendo a mi infancia, yo me acuerdo que yo me iba a jugar la pelota y como nena no me aceptaban jugar, o sea, sigue pasando igual, a las nenas no quieren que jueguen al fútbol, digamos, los otros varoncitos, ¿no? Entonces yo tenía que jugar mejor que todos los varones y entrenaba, creo que me levantaba, que me gustaba, y a mí nunca me gustó el fútbol. Era simplemente para pertenecer a ese grupo de varones y ser parte de ese grupo, pero nunca me gustó el fútbol. Eso es como para ver, digamos, que la identidad se sigue construyendo, ¿no? En el instituto sí he tenido un par de encuentros con chicas, algo re locos también. Una relación, por así decirlo, con un chico que bueno, estuvimos como casi un año juntos y ya era raro de la manera de contención que teníamos. Nunca habíamos tenido nada como un encuentro sexual y después resulta que este chico me termina confesando que él sentía mucho cariño hacia mí, pero que él tenía preferencia por los varones, digamos. Justo también me pasaba a mí lo mismo, que yo sentía una atracción por él, pero que yo sí lo veía como varón, pero era como que él tenía otras conductas, no sé si conducta, pero era otra contención que yo sentía por parte de él y no así por otros varones, digamos. Así que bueno, nos terminamos confesando que a mí me gustaban las mujeres y que a él le gustaban los varones, así que se terminó la relación, digamos, que teníamos y que en cierta forma también era para que su familia no le insista tanto con esto de llevar una novia a la casa y a mí me parecía lo mismo. Así que después de última terminamos conversando y dijimos, bueno, vamos a seguir con la misma idea de la relación por lo menos para que mi familia no me joda. Bueno, yo le dije lo mismo y así. Siempre tuve relaciones con chicas. Desde los 5 años yo en el patio de mi casa yo jugaba que era el varón y mis amiguitas de mujeres, digamos. Y nadie quería ser el varón en ese tiempo. Todas querían ser la mamá, la hermana, la prima, qué sé yo. Bueno, yo sí quería ser el hermano o el papá, digamos. Así que ahora igual ellos se acuerdan y me dicen, vos ya eras así, no sacabas besos, que esto, que lo otro, pero ¿viste eso cuando se juegan a que se casan? Y yo esperaba siempre el momento del casamiento porque era parte del beso, digamos. Pensé que solamente podía sentir atracción hacia las mujeres. Mi sexualidad también fue transicionando. Yo me consideraba como una persona heterosexual. Reconocido como varón, me consideraba como una persona heterosexual porque yo decía, bueno, me gustan solamente las mujeres cis. Y después también tuve una relación con una chica trans, 8 meses, que conviví con ella. Ahí dije, bueno, también ya no sé si soy heterosexual, ¿qué soy? Bueno, miré, investigué, dije, bueno, puedo ser pansexual. Y después, bueno, a los 38 años me casé con una chica muy linda, con una chica muy buena. A los 2 años ella me dice que siente una atracción hacia una chica, además. Lo hablamos y bueno, y se terminó la relación, digamos. Ahora ya nos separamos, hace poquito hicimos la demanda de divorcio entre los dos. No hay reclamo, no hay interés de hacernos ningún tipo de daño y bueno, y se terminó nuestro matrimonio, por así decirlo. Cuando nosotros nos casamos, como que la diversidad como que empezó a decir, bueno, todavía está esto de casarnos, encontrar una compañera, un compañero y demás. Y nosotros éramos autoridades de la fundación, así que cuando se terminó también mucha gente quedó re dolida por la situación, como toda una novela, digamos. Pero también contamos esto, digamos, que a veces los intereses de las personas cambian, la sexualidad cambia, no es algo estático, no es algo estable, tanto la identidad como la sexualidad. Entendieron y vieron también que más allá de que no coincidimos en ese momento de nuestros intereses sexuales, pudimos finalizar una relación sin daños, digamos.
creo que eso fue lo que le dejamos a nuestra diversidad, digamos. Cuando regreso a Corrientes en el 2016, ahí es donde me di cuenta que realmente, bueno, tengo que tratar de que mis demás compañeros también se operen. O sea, en Corrientes fui el primer varón que se operó y que tuve la posibilidad porque, bueno, tenía la posibilidad económica, digamos, en ese momento. Me di cuenta que todavía faltaba cambiar el paradigma en todos los sentidos, digamos, que tiene que ver con la sociedad, una sociedad que todavía se resiste a esos cambios, a involucrarse con la gente de la diversidad y sobre todo en esos cambios que necesitamos, digamos, de cómo nos ve la sociedad, las personas de la diversidad, corrernos de ese lugar donde nos tenían, que era siempre un lugar vulnerable, donde existió mucha persecución, discriminación, mucho maltrato, asesinatos, y bueno, y esto también que tiene que ver con si vamos a hablar de la parte de salud, a las personas de la diversidad se les relacionaba solamente con el VIH, por ejemplo. Entonces, cuando me di cuenta que todavía esto seguía pasando más allá de las leyes, ahí me empecé a involucrar y bueno, y con la formación que tuve desde ATA y la Federación Argentina LGBT, desde ahí empieza mi militancia política hacia la diversidad, digamos, y bueno, y ahí empezar a involucrarme también en sectores políticos, partidarios y en todo lo que me podía involucrar, digamos, ya sea dar una charla, ir a cualquier encuentro, conversatorio y empezar a involucrarme en todos los sectores donde me inviten, docente también, en gremios docentes, todo con tal de, bueno, contar no solamente la experiencia, sino también poder hacer algunas modificaciones y cambios dentro de esos espacios, digamos. La militancia de la diversidad va acompañada, por lo menos para mí, desde también una incidencia en todos esos espacios donde vamos trabajando. Entonces cuando vengo acá empecé a revolucionar, digamos, empecé a juntarle a todos los varones trans, a todas las mujeres a partir de ingreso yo en otras organizaciones. Como docente tuve que buscar ayuda, digamos, y contención, por ejemplo, con el INADI, con el Instituto Nacional contra la Discriminación. En ese tiempo también acá existe todavía la Dirección de Diversidad y Género. Y bueno, y así fui buscando apoyo, digamos, en organizaciones sociales. Las que me formaron y me capacitaron son las nacionales, digamos, como ATA y la Federación. Y a partir de ahí entiendo yo de que como referente, digamos, de esta población, tengo un rol, digamos, mi objetivo es que también mis compañeros y mis compañeras accedan a ese derecho. Y bueno, y así empecé a juntar a los varones y bueno, por supuesto que los varones se empezaban a juntar por chusma, digamos, para saber qué hacía, cómo se hacía. Y en lo político partidario enseguida como que me adoptaron cuando llegué acá. La gente de la UCR, digamos. Cuando vos marcaste esto de que está más dirigido por hombres y demás, bueno, esto tiene que ver con las desigualdades que existen entre los géneros, digamos, de mujeres y hombres, y por supuesto que la mayor cantidad de espacio está dirigido por hombres, también eso involucra a la política. Por eso, por ejemplo, todavía se sigue trabajando el hecho del cupo de mujeres dentro de los espacios políticos y demás. Imagínate que hace poquito se aprobó eso, entonces mirá si tuviéramos que pelear por un cupo para la diversidad, digamos, para que ocupemos dentro de esos espacios políticos que son lugares de toma de decisión importante. Ahí está, digamos, de cómo me adoptan, digamos, a mí y me reciben bien, porque claro, yo era de haber nacido mujer, pasé a ser un hombre. Entonces al pasar a ser un hombre, también adquirí todas esas ventajas o beneficios o privilegios que tiene el hombre, digamos. Empecé a involucrarme en lo que sea la política partidaria, por lo menos con más a conciencia y sabiendo de que yo desde los lugares que ocupe, ya sea desde una simple reunión hasta ser coordinador de un área como lo soy ahora de deporte LGBT, esa era la misión, digamos, ¿sí? Entrar en lo político partidario para generar esos cambios. No es tan sencillo que las personas de la diversidad estén dentro de los espacios políticos, porque por ahí te invitan, existe la UCR Diversidad, que también soy parte ahora, te invitan pero te limitan, digamos, un montón de cuestiones que obviamente tiene que ver con presupuesto, con lo económico. Le reuní a todas las personas que conocí y le dije, miren, ¿qué les parece si tenemos una propia fundación? Y ahí fue que con la ayuda del INADI, con la abogada del INADI, fue que nos dieron una mano para poder armar la fundación Corrientes Diversas, que es la primera en la provincia. La fundación nace de la necesidad de reencontrarnos con toda la diversidad y sus demandas, digamos. Y también necesitábamos coordinarnos nosotros, o sea, que sea desde la diversidad, por y para la diversidad.
La militancia de la diversidad no tiene horario, no tiene días, no tiene franco y no tiene paga. Entonces también era eso, crear una fundación sin fines de lucro donde la gente que se comprometa a trabajar, sea de la diversidad, sepa que va a trabajar por la diversidad y para la diversidad y atender a las distintas demandas que tiene nuestro colectivo y de ahí articular con distintos espacios, ya sean provinciales, nacionales, municipales, y trabajar con empresas privadas también. Nosotros reconociendo todo lo que nos hace falta. Surgió en hacer la primera marcha del orgullo por la diversidad. Hicimos una conferencia de prensa en el Mariscal y empezó a tomar un poco, de a poquitito empezó a hacer un poco de ruido. Y fue la primera, hubo 300 personas. En la Costanera era un lugar donde iba a tener muchísima visibilidad el logro de la marcha. Es decir, no, en Corrientes no todos estamos de acuerdo. En Corrientes también hay una minoría que quiere ser respetada. Generar esos interrogantes con estos impactos visuales y estos mensajes nos parecía lo más importante. Un espacio de contención, de empoderamiento para visibilizar también a todo nuestro colectivo y sus actividades. Hoy tenemos desde la fundación 12 deportes LGBT, 5 merenderos en Capital, 4 en el interior, tenemos cursos de oficios, manicuría, peluquería, huerta, repostería, barbería. Y bueno, entonces nosotros desde ahí, desde la fundación, la creamos para eso, para que sea un lugar un espacio de contención, de empoderamiento, de fortalecimiento y para empezar a trabajar y tratar distintas cuestiones sin que lo partidario nos divida, digamos. Todas las chicas o chicos que nacemos diferentes, llevar un nombre que vos no lo sentís, que no es tu identidad, es todo un tema y es un sufrimiento enorme. Hoy en día tenemos el derecho de poder ir y tener ese nombre que tanto quisimos, es un enorme paso. Entonces la fundación lo que intenta es que sea abierta a todos los espacios políticos, a todas las religiones, a toda la diversidad corporal que existe, a toda la diversidad sexual. Y cuando hablamos de la Fundación Corrientes Diversa tiene que ver eso, con atender a todo lo diverso, más allá de la diversidad sexual, la diversidad partidaria, la diversidad religiosa, la diversidad corporal y la diversidad étnica, cultural y todas las diversidades que existen. Tengo que continuar porque es lo que quiero, seguir luchando. ¿Cómo lo hago? Todos los días levantándome para cada una de mis compañeras que me necesitan, que quieran conocer sobre nuestra ley, que quieran conocer sobre qué hacerse con el tema de salud. El primer beneficio y fundamental que tuvimos después de salir a mostrarnos en que la sociedad sabe que estamos. La verdad es que nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestros compañeros murieron en la calle para tener nuestros derechos. No es que un día una presidente o un presidente se levantó y dijo, bueno, le vamos a dar el DNI porque se lo merecen. No, o sea, tuvo que correr sangre, tuvo que existir la violencia de todo tipo, la persecución, muerte, para que nosotros podamos acceder a estos derechos. Nosotros fuimos nuestros propios psicólogos no tenían la perspectiva de género, fuimos nuestros propios abogados, porque íbamos a pelear en los colegios cuando no le querían aceptar la identidad. Me acuerdo que fuimos a un hospital acá y entramos por la parte de cirugía, digamos, convencimos a las médicas de que era nuestro derecho operarnos y nos empezaron a operar, digamos, pero en cierta forma era de manera clandestina, porque el director del hospital no sabía, hasta que el director del hospital se entera y ahí cortó las operaciones directamente. ¿Por qué? Porque pensaban que otras operaciones eran más urgentes, digamos. Y nosotros empezamos a entablar tan buena relación con las doctoras, que no voy a nombrar porque hasta podrían perder su trabajo en ese momento. Ellas se reempatizaron con la situación, nosotros les explicamos por qué la identidad, que teníamos una ley que ya nos amparaba y demás. Así que hemos conseguido como 6 operaciones de manera clandestina, por así decirlo, hasta que se enteró el director de ese hospital y se cortó. Después se consiguieron un par de operaciones más en otro hospital, pero fíjate que al momento de hoy no hay más operaciones, ¿sí? Y ya estamos en el 2023, ya pasaron 11 años de la ley de identidad de género y hasta el momento no tenemos operaciones programadas, digamos, y todavía tenemos muchos compañeros que quieren operarse, así que ahí te das cuenta que la lucha continúa y nunca cesa, digamos. A veces surgen cosas que tenés que ir a ver, ¿viste? Por ejemplo, a veces algún compañero que le desalojan de la nada por su sexualidad o lo que sea, o su identidad, le desalojan de la nada de sus alquileres y tenés que ir a ver porque el compañero o la compañera no tiene dónde ir, digamos. La militancia de diversidad y la militancia política son similares, digamos. A veces te dicen, bueno, vení a buscar ya, y te tienen que ir a buscar ya los recursos que te puedan dar, digamos.
Así que así esto es algo que nunca se termina y que aparte todo el tiempo nos estamos formando, todo el tiempo nos estamos construyendo, deconstruyendo y así también los compañeros, digamos, ¿sí? Y las compañeras que vienen y se suman, digamos, a esto. Cada espacio político trata de cumplir con alguna de nuestras demandas, pero en cierta forma de la vulneración de nuestros derechos es algo histórico que ningún partido hasta el momento lo pudo resolver de manera completa. Así que yo creo que cada vez se van a ver más parejas de la diversidad. Las parejas, digamos, van también evolucionando en el pensamiento que todavía nos quedaba heterosis normativo, digamos, o qué era ser gay, solamente estar con otro varón. Hoy por hoy las relaciones de vínculo sexoafectivo no tiene que ver con el sexo, no tiene que ver con la identidad, no tiene que ver con el género ni con la expresión de género. El amor es amor y atraviesa todo, y creo que esto se va a ir dando y se va a ir viendo mucho más, y por supuesto que esto va a hacer que exista mayor apertura por parte de la mentalidad de la sociedad, digamos. Pero todavía hace falta la última de las batallas y la más importante, que es la batalla cultural que tenemos que ganar. Espero que todos los correntinos empiecen a sumarse a la diversidad, a pensar políticas desde la diversidad de género, desde la diversidad sexual, desde el género femenino, que empecemos por una vez por todas a cambiar la realidad. No la vamos a transformar quedándonos sentados. Tenemos que salir a visibilizar, a mostrarnos, a mostrar lo que somos, a vivir, a celebrar y entender que la alegría también es una revolución, que esto es una marcha de la alegría y no es una marcha del odio. Muchas gracias.